Bueno, les damos la bienvenida a esta nueva novedad, ¿cierto? A esta nueva presentación de novedades de la versión de enero de este año 2021, ¿cierto? Donde vamos a poder ver algunas de estas menciones que nos entregan los chicos ahí de desarrollo amablemente. ¿Sí? Recuerden que esta presentación es más o menos siempre la fecha de la quincena, así que por lo tanto van a estar recibiendo lo más probable ahí un recordatorio, una cita. También puede ser que ustedes nos pidan que los invitemos, ¿sí? Esta presentación de todas maneras está siendo grabada, así es que pueden después visualizarlo si es que se pierden ahí alguna parte, pueden visualizarlo en el canal de YouTube, donde, de Manager Software, lógicamente, donde va a estar esta presentación, ¿sí? Así como las anteriores también, así que si se perdieron algún datito en las anteriores. Algunas notas técnicas que podrían tener algunas funcionalidades las podemos encontrar en la página de Manager, donde en el portal de clientes ahí podemos ir navegando y encontrando nuestras notas técnicas. ¿Ya? ¿Ok? Partamos entonces. Demos inicio a esta presentación. Como les decía un poquito ahí en el chat, tenemos la misma función siempre en la que vamos a hacer la presentación completita y después vamos a ver un poquito las respuestas de las preguntas o dudas que podrían haberles quedado. ¿Ya? ¿Ok? Vamos entonces. Esta presentación parte, ¿sí?, con el menú de ventas. En el menú de ventas, ¿qué encontramos? Tenemos primero la guía de despacho por traslado interno. ¿Qué le pasa a la guía de despacho por traslado interno? Lo que pasa es que en la emisión ahora vamos a poder tener una alternativa que algunos por ahí podrían encontrar buena idea y otros a lo mejor ni siquiera la van a utilizar. Que vendría siendo, ¿cierto?, un check que está en la etapa, en la ventanita de emisión, si se dan cuenta, un check que dice ocultar precios. Eso es lo que dice. Recuerden que cuando yo hago este tipo de guía, ¿cierto?, donde estoy trasladando entre una bodega y otra, aparece mi precio de costo, ¿cierto? El costo promedio está establecido ahí, que en el fondo es cómo valorizo ese documento. Si yo pongo este check, si elijo esta opción, entonces en la impresión del documento en el XML no se van a ver los precios. Por lo tanto, el documento solamente iría mencionando cantidad y el producto, ¿sí? Así tal cual como está en la ventanita, ¿cierto?, que nos muestra. Bueno, en el papel también se vería de la misma forma, ¿ya? Así que ahí hay una nueva alternativa en cuanto a la emisión de la guía, por si habían visto ese ticket y no sabía de qué se trataba, ahora ya lo saben. Puede ocultar entonces los precios para que no aparezcan en la impresión, para que no aparezcan en el XML, si es que así lo estiman conveniente. ¿Ya? ¿Ok? Ahí tenemos una primera novedad. Segunda novedad. Seguimos en el menú de ventas. Aquí en el menú de ventas, recuerden que tenemos entre los informes de ventas la bitácora de carga. ¿Qué le ocurre ahora a la bitácora de carga? Podemos entonces, al visualizar una de las bitácoras, ¿cierto? Podemos ver una bitácora. Recuerden que la bitácora de carga es donde yo puedo asociar un vehículo, puedo asociar un chofer, ¿cierto? Y además, lo que puedo hacer es traer guías, ¿cierto? Y decir, perfecto, esta guía se lo va a llevar este vehículo, esta guía se lo va a llevar los despachos, ¿cierto? ¿Cómo voy a hacer los despachos? Voy trayendo esos documentos y se los asocio a ese vehículo. Recuerden que cada producto, ¿cierto? ¿Qué necesitamos? Necesitamos el vehículo registrado, necesitamos el chofer registrado, necesitamos que los productos contengan peso y volumen al menos, uno de los dos. El vehículo también debe tener uno de los dos o los dos, ¿cierto? Para tener una mejor acción ahí en la logística, ¿verdad? Entonces, al armar la bitácora, ¿cierto? Al poder visualizarla ahora, tenemos un nuevo botoncito en que dice generar informe. ¿Qué me trae ese botoncito generar informe? Me trae un informe donde va a consolidar la información de todos aquellos pedidos que están registrados dentro de la bitácora, ¿cierto? Precisamente para el picking. Recuerden que el picking y el packing, ¿cierto? Para algunos que reconocen esos conceptos, el picking es cuando yo tomo los productos, ¿cierto? Cuando preparo el pedido, y el packing es cuando hago el despacho, ¿sí? Entonces, en este caso, para el picking, para poder preparar todos estos productos, yo puedo entonces tener este informe y por lo tanto, si se dan cuenta, me va a entregar un PDF que se va a llamar, que es un informe consolidado de todos entonces estos pedidos. Y aquí me está diciendo entonces, necesito de este producto tal cantidad que está en esta ubicación. Y por lo tanto podría darme las ubicaciones, los productos, las cantidades en forma general.
relacionadas a una bitácora de despacho, como pueden ver ahí en el cuadrito. ¿Se fijan? Esta bitácora ahí dice, ¿cierto? Se la va a llevar el vehículo tal, que ahí está la patente identificada, el señor Juan, ¿cierto? Que es el chofer, ¿cierto? Podemos poner también el peoneta. Recuerden que para que esos dos nombres aparezcan, aquí estoy dando datos adicionales, aquí entre el chofer y el peoneta, recuerden que esos dos deben ser los, en la tabla personal deben estar registrados. Don Juan Tolosa aparece en la tabla personal y en el cargo dice chofer. ¿Ya? Cuando dice chofer, puedo asignarlo rápidamente aquí. El peoneta lo mismo, tendría que tener entonces a alguna persona y asignado su cargo. A lo mejor lo tengo registrado y no le tengo el cargo, ¿sí? Entonces, aquí también puedo ir complementando esa tabla para poder llamar a este dato, ¿sí? Por lo tanto, aquí estamos viendo, ¿cierto?, de este resumen, ¿cierto?, este consolidado de información, precisamente para el picking sea más rápido, más ágil, tenemos el producto, la cantidad y las ubicaciones de donde las vamos a sacar. ¿Se fijan? Ya, así que ahí vamos agilizando un poquito la cosa con respecto a la bodega y las acciones que realiza la bodega. ¿Ya? Avancemos un poquito y seguimos y nos quedamos ahí estacionados todavía en el menú de ventas, porque ahora nuevamente traemos una nueva función, ¿cierto?, en el punto de venta. Esta vez habla de los anticipos. ¿Qué le pasa a los anticipos? La vez pasada, ¿cierto?, hablábamos de los retiros de dinero. Ahora, el anticipo. ¿Qué quiere decir? Que puedo trabajar ahora con anticipos de clientes dentro del punto de ventas. ¿Cuáles son las acciones que yo hago con el anticipo? Puedo registrar el anticipo y puedo pagar con el anticipo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Puedo hacerlo en el punto de venta? Ahora sí. Ahora puedo hacerlo. Entonces, en esta primera opción, ¿cierto? Vamos a crear un anticipo, ¿sí? Entonces, me voy al menú que dice manejo de caja. Ahí tengo la opción que dice anticipo directo. ¿Ya? Y por lo tanto, cuando acceda a esa ventanita, me va a llevar a la opción de ingresar documento. Ahí simplemente pongo los datos que requiere, ¿cierto?, el documento, como lo son, por ejemplo, el RUT del cliente, el vendedor, la fecha, el monto total y la glosa. No olviden poner glosa, siempre hay que poner la glosa, es muy importante, ¿sí? Cuando ponemos todos esos datitos que están ahí en la ventana que nos pide, entonces ahí guardamos el documento y seguimos avanzando en esta creación, ¿cierto?, del anticipo. Ahí pusimos los datos, digamos, textuales del anticipo, ¿cierto? Y ahora falta el resultado. ¿Cómo va a ser la forma de pago? La contraparte del anticipo, ¿verdad? Entonces, en el paso 3, en el proceso de pago, asignamos con qué vamos a estar recibiendo entonces ese anticipo, cuál va a ser la forma de pago que el cliente me va a otorgar y por lo tanto, por ejemplo, puede ser efectivo, puede ser transferencia, etcétera, ¿cierto? En ese caso lo asignamos, cuando ya está listo podemos decir pagar y con eso estamos recibiendo este valor y va a quedar entonces este registro hecho, ¿cierto? Del anticipo. ¿Cómo tenemos un respaldo de este anticipo? Porque precisamente nos va a aparecer la ventanita donde dice enviar documento al correo. Y aquí yo decido, ¿lo imprimo o lo mando por correo? ¿Sí? Lo mando por mail. Entonces, aquí es donde en el fondo el respaldo de que se creó este anticipo, yo puedo imprimirlo o puedo enviarlo por mail y ahí entonces voy a tener mi respaldo. ¿Dónde más tengo respaldo? Porque ese es el respaldo directamente en el punto de venta, ¿cierto? ¿Dónde más queda el respaldo? Lógicamente en recaudaciones en la tesorería, si estoy realizando un registro de recaudación, lógicamente voy a tener el proceso donde va a estar registrado, ahí está anotadito, se creó el anticipo con tal forma de pago, ¿cierto? Y por lo tanto ahí está mencionado. Y como está como proceso en tesorería, lógicamente también vamos a encontrar en finanzas el comprobante correspondiente, ¿cierto? Entonces ahí va a estar el proceso de recaudación a propósito de un anticipo y ahí estaría entonces las cuentas contables correspondientes a la forma de pago y también al documento de anticipo. Proceso completito, registrado entonces desde el punto de ventas y comunicado a manager. ¿Ya? ¿Ok? La otra alternativa del anticipo es literalmente aplicarlo, ¿cierto? Como pago con anticipo. Entonces, por lo tanto, cuando vayamos a pagar el documento, igual que siempre, independiente de que vamos a pagar parte con el anticipo y parte con dinero, ¿cierto? Aquí podemos decir otras formas de pago, ¿cierto? Y por lo general antes nos íbamos directamente a
que estábamos estableciendo, ¿cierto? La nota de crédito, ¿cierto? Ahora la nota de crédito nos hizo un ladito y también entonces nos va a decir, perfecto, llama entonces y busca también anticipo. Por lo tanto, nos va a buscar, nos va a decir, a ver, para este RUT tenemos estos documentos disponibles, anticipos, notas de crédito, etcétera, y por lo tanto elegimos el o los documentos que vamos a trabajar para poder pagar o abonar al documento y después complementamos con dinero con alguna forma de pago. ¿Se fijan? Entonces, de esa forma vamos trabajando naturalmente con este anticipo sin grandes fórmulas, sin grandes procesos. Un proceso bastante natural y conocido. Por lo menos ya teníamos antecedido este proceso, ¿cierto? Con la nota de crédito. Ahora también con el anticipo, ¿sí? Cuando hacemos este proceso, bueno, lógicamente, por ejemplo, en este caso, para el documento en particular, la boleta, la factura, nos dice, perfecto, pago con nota de crédito, va a decir el nombre, más que nada por la acción, y ahí estaría el valor de la nota de crédito, las anticipos, todo lo que podríamos haber marcado en la ventana anterior. Y además dice otra forma de pago, si es que había otra, y por lo tanto nos va a decir, en el total, entonces, resumimos la deuda con 130.916, así que pagamos. ¿Se fijan? Entonces el proceso es bastante natural, bastante sencillo, intuitivo, ¿cierto? Sin mayor complicación y nuestro documento queda pagado. Respaldos, entonces, como toda forma de pago, lógicamente se genera entonces el proceso de recaudación, ahí lo estamos viendo, donde está aplicada entonces la deuda, que es la boleta o la factura, luego anticipo y o anticipos o nota de crédito, ¿cierto? Y además, ahí por lo menos en el ejemplo, teníamos una transferencia realizada. ¿Se fijan? Entonces ahí está todo el proceso de recaudación registrado y obviamente el comprobante correspondiente donde queda entonces nuestro registro también de ese proceso de pago relacionado a las cuentas contables que corresponden. ¿Ya? ¿Ok? Recuerden que las preguntas las vamos a contestar al final. Bueno. Ya de ventas yo creo que estamos, ¿cierto? Sí. Vámonos a finanzas. En finanzas, nos cambiamos así rápidamente de menú y de cara y de todo. En finanzas, ¿cierto? En el comprobante contable directo, recuerden que en ese caso estamos hablando de un parámetro que tenemos activo, ¿cierto? En los parámetros generales, ahí decimos cómo trabajamos con los comprobantes. Bueno, en esta opción de estos comprobantes directos, podemos utilizar, y algo que estaba ahí un poquito en acción, lo que se hizo fue abrir un poquitito la opción en que el documento que yo pueda llamar, ¿cierto? Recuerden que podemos trabajar con los documentos pendientes, que yo pueda llamar y que en ese llamado el documento no tenga unidad de negocio, pueda trabajarlo de todas maneras, pueda realizar el comprobante, pueda aplicar ese documento, de tal manera entonces que no voy a tener entorpecido el proceso, ¿sí? Si me quedó sin unidad de negocio, de repente por ahí creo un anticipo y el anticipo me queda sin unidad de negocio, bueno, no importa, puedo aplicarlo, en este caso, en el comprobante y no me va a exigir, lógicamente, la unidad de negocio que exigiría por naturalidad en el comprobante. Pero si el anticipo que quiero registrar, que quiero aplicar, lo estoy creando recién, entonces sí me va a exigir unidad de negocio. Ojo, no es para que el documento pueda ir sin unidad de negocio, es para que el documento pueda ser leído en el comprobante, leído, es decir, que lo rescato, ¿cierto? A pesar de que no tenga unidad de negocio, ¿sí? Entonces, ahí ya podemos entonces trabajar de esa forma, no vamos a tener la traba en el comprobante de que un documento sin unidad de negocio obviamente no va a poder ser aplicado. En este caso podría, pero considerando que es un documento previamente creado y que ahora lo estoy aplicando. Ojo con eso, ¿sí? De todas maneras, recomendación, siempre los documentos pongamos la unidad de negocio porque así queda todo más ordenadito. Luego en los presupuestos y en los informes de balance y estado resultado podemos ir acotada la información hacia la unidad de negocio y no nos quedan datos así como sueltos, ¿ya? Esto vendría siendo una solución en caso de trabajar de esta forma, pero siempre es bueno trabajar con al menos una unidad de negocio, ¿ya? Ahí, recomendación aparte. Listo. Avanzamos, ¿cierto? Y ahora desde los mantenedores, ¿cierto? En los mantenedores nos vamos a enfocar en el maestro de productos y servicios.
¿Qué significa el kit flexible? ¿Qué apareció ahora como kit flexible? Ya teníamos un kit, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahora apareció un kit flexible, ahora es flexible. ¿Qué significa entonces que sea flexible? Que en este caso, este kit puede contener, ¿cierto?, una receta donde en esta receta, ¿cierto?, puede tener una variación en cuanto al armado de la receta, ¿cierto?, en cuanto a la aplicación de la receta. Y en la configuración de esta receta, ¿cierto?, de este kit, es donde vamos a identificar. Ahí nos menciona dos campos, ¿cierto? El tipo de producto se llama kit flexible, a diferencia del otro que se llama solo kit, ¿cierto? Ahí está. Debajo del activo fijo está el kit, el anterior, ¿cierto? Y ahora tenemos el kit flexible. ¿Qué significa el kit flexible? Que entonces en la creación de la receta puedo, en estos dos campos nuevos, puedo optar por alguna de estas alternativas. Esto es para que no sea así cuadradito fijo, ¿cierto? El tipo de componente lo voy a determinar si es variable o fijo. ¿Cómo va a ser mi elaboración entonces de este kit? Recuerden que el kit entonces tiene que estar configurado, tiene que tener las cuentas contables correspondientes y en este caso estaríamos diciendo entonces que tiene receta por ser kit, ¿cierto? Pero tiene algunas particularidades la receta, eso es. Entonces tiene un campo que dice tipo de componente, variable o fijo, ¿ya? Y en la modalidad dice no permite modificar o permite eliminar. Entonces aquí es donde podemos hacer la variación. ¿Qué es lo que ocurre con este kit? Supongamos que necesitamos hacer, no sé, una caja de regalos, supongamos, ¿cierto? Y en la caja de regalos, por defecto, la receta viene con una cinta roja, por decir, un papel verde y una cinta roja, que navideño. Supongamos que viene de esa forma, uno de los componentes viene siendo así, ¿cierto? Y en la variación, el cliente dice, no, prefiero una cinta amarilla, pero el mismo papel verde. Por lo tanto, ahí es donde yo puedo ir indicando si la cinta la puedo cambiar o no, ¿cierto? Ahí es donde puedo tener estas opciones. Por eso dice si permite modificar, si permite eliminar. A lo mejor puedo quitar la cinta. Ahí también podría yo decir, ¿cierto? Si es fijo o es variable, si en el fondo ese producto lo voy a poder cambiar o no, ¿cierto? Entonces ahí, por eso dice que es flexible, porque podría ser entonces una receta modificable, entre comillas. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Aquí entonces ahí está la ventanita donde está el producto creado, ¿cierto? Nuestro kit flexible y en la pestaña de kit donde ponemos entonces la receta, ahí están estos dos campos. En el tipo de componente ahí dice variable o fijo y en el tipo de modalidad están las tres que habíamos mencionado, ¿cierto? No permite modificar o permite eliminar, ¿sí? Así de sencillo. Y así entonces vamos identificando por cada uno de los componentes qué es lo que vamos a utilizar, ¿cierto? Por algo determinamos que era un kit flexible y no un kit, ¿ya? ¿Ok? El tipo de producto. Nos quedamos en los mantenedores y nos quedamos en el maestro de productos porque también ahora nos estamos enfocando en la receta. Otra vez en la receta. En la anterior era tipo de receta para un producto en particular, tipo nuevo, ¿cierto? Pero ahora nos enfocamos en la receta, porque en la receta ahora se puede incluir esta posibilidad de utilizar un producto transformado. Ojo, no es que por agregarlo se hagan todos los procesos al inmediato, ¿cierto? Recuerden que una receta requiere de que tenga stock el componente. Por ende, primero tengo que tener stock para este producto transformado y luego aplicarlo en el kit. ¿Ya? Entonces ahí tengan ojo, ¿ya? No vayan a confundirse que por agregarlo en el fondo hacemos todos los procesos juntos. Ojo, no, el componente necesita stock, por ende necesita estar antes. Pero por lo menos ahora ya se puede asignar, si se dan cuenta, ahí tenemos dos productos, ¿cierto? Y tenemos también ahí la indicación si es variable, si permite modificar o no, ¿cierto? Entonces, en este caso, la receta puede también visualizar entre los productos, no tan solo el que dice producto, sino que ahora también los que pueden decir transformado, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que justamente esos productos están creados con el tipo transformado. Recuerden que el tipo transformado es un código que mueve stock, que no se compra, sino que se elabora o se transforma, ¿cierto? Como dice su nombre, a partir de una receta también que contiene componentes, ¿ya? Supongamos acá, a ver, un producto transformado podría ser,
un paquete, ¿cierto? Un paquete que contiene ciertos objetos, ¿cierto? Los componentes vendrían siendo los objetos. 3 objetos corresponden al paquete. Y luego, entonces, en este kit podemos decir que el paquete es uno de los componentes con otras cosas más. ¿Se fijan? Entonces, a lo mejor puede ir con un servicio, puede ir con, en fin. Bueno, ahí podemos entonces ir mencionando, ¿cierto? O agregando en este kit que también vamos a poder trabajar con productos que son transformados, ¿sí? Es decir, que también mueve stock, ¿ya? ¿Nos quedamos con los mantenedores y el mismo maestro de productos y servicios? Me parece que sí. Aquí entonces tenemos una opción que dice código del proveedor y cliente. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos la opción, recuerden, cuando tenemos la configuración de nuestro producto, tenemos la pestaña donde está la configuración del producto y después tenemos la pestaña donde complementa la configuración del producto para la empresa, ¿cierto? Y después tenemos una siguiente pestaña que dice códigos proveedores / cliente, ¿cierto? ¿Qué significa esa pestaña? Por si alguno no la tiene y no sabía que existía. Esa pestaña se refiere a que un producto que tiene, por ejemplo, un código definido como ABC, ¿sí? Como mi producto ahí, ¿cierto? Para un cliente en particular se va a llamar de otra forma, va a tener un código distinto, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, ahora, ¿cuál es la opción? ¿Cuál es la nueva función? Porque eso estaba. ¿Cuál es la nueva función? Que para un mismo cliente puedo tener variedad de códigos, es decir, fíjense bien en el ejemplo. En el cliente está el mismo cliente, California SA, ¿cierto? Así se llama. Sin embargo, en el código de cliente proveedor, ¿cierto? Aparece, era ABC el código original, ¿cierto? Y aparece 2 códigos distintos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo asigne, ¿cierto? Al proveedor, al cliente, perdón, California SA, pero tenga una dirección en particular, yo le voy a asignar entonces, o se va a asignar solito uno de los códigos. Si tiene otra dirección, se va a asignar el otro código, ¿sí? Ahora entonces tenemos una relación para que podamos asignar. Si le decimos en la opción, en vez de decirle el tipo de dirección, la legal, la de la sucursal 1, la de la sucursal de Temuco, etcétera, ¿cierto? En ese caso, vamos a decir, perfecto, hay un solo código y este código es el código alternativo, muchas veces algunos lo nombran, ¿sí? Que es el código específico personalizado para ese cliente en particular, ¿ya? Entonces, ahí está la ventanita donde elegimos al cliente, elegimos el código y además determinamos cuál de las direcciones es la que va a considerar, la que va a asociar. De tal manera que si yo elijo una dirección, de esa forma, entonces voy a poder tener varios códigos si es que así es la necesidad. Si le digo todas es porque voy a trabajar con un solo código nomás alternativo, ¿ya? Esto es un código personalizado en que yo puedo tratar ahí de hacerle un cariñito al cliente, decir, perfecto, te emito entonces tu factura con tu código, siendo que yo trabajo con el mío. No hay un cambio ahí en bodega, no se crea un producto nuevo para ese cliente, sino que lo renombro simplemente para que se imprima. Pero internamente, Manager sabe que estamos trabajando con nuestro código particular. ¿Se fijan? ¿Ya? Así que ahí está la opción que en este caso, ¿cierto? Nuestro producto ABC podría llamarse, poner el código de cualquier forma. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Vamos a cambiar de tema. De todas maneras, afecta un poquito a los productos, ¿cierto? Pero en este caso, ¿cierto? Vamos a cambiar de tema, lo vamos a denominar como temas generales porque nos vamos a ir a los impuestos específicos de la gasolina, ¿cierto? Recuerden que la gasolina se tiene que configurar en la tabla de impuestos y retenciones que está en el menú de configuración, ¿cierto? ¿Qué ocurre ahora con la gasolina? Recuerden que la gasolina corresponde al código 35 y el petróleo al código 28. Ahora entonces ya se puede hacer el registro y de todas maneras está abierta por si necesitamos hacer el registro, por ejemplo, de la gasolina 93, la 95 y ahí podemos tener entonces todas las especificaciones de acuerdo a lo que corresponde a, en genérico, los combustibles, ¿sí? Mismo mecanismo, en la tabla lo asignamos, luego se lo asignamos al producto y vamos registrando los montos y las cuentas contables, ¿ya? Entonces, ya está presente, ¿cierto? En la tabla de impuestos y retenciones la posibilidad de registrar nuestro código 35 que se refiere a las gasolinas y por lo tanto ya podemos asignárselo al producto y trabajar con las facturas como corresponde con respecto a este datito. ¿Ya? ¿Ok?
Avanzamos. Seguimos en los temas generales y ahora vamos a ver la asignación de ubicaciones. Están los temas generales porque lógicamente está enfocado tanto en compra como en venta. Así es que por lo tanto es un tema general, ¿ya? En este caso, las ubicaciones se van a asignar automáticamente, tanto en compra como en venta, en el movimiento de stock, se van a asignar automáticamente con una lógica que se ha determinado como una mejora, se ha determinado como una ayuda, ¿cierto?, a la bodega. Esto es para evitar, ¿cierto?, especialmente cuando trabajamos con lote, de que las fechas de vencimiento tenga que estarlas tratando de ubicar, ¿cierto? Para eso mejor el sistema entonces me va a decir, perfecto, mira, por defecto te voy a ofrecer la ubicación, supongamos que estamos en la venta, ¿cierto? Te voy a ofrecer la ubicación que contenga la fecha de vencimiento más próxima, donde tengas ese producto que está por vencer. Entonces, por lo tanto, va a ofrecer esa ubicación. También podría ofrecer, si no trabajamos con lote con fecha de vencimiento, también va a ofrecer la bodega que tenga menos cantidad de stock. Claramente no va a optar por la opción de que la ubicación esté en cero, porque si no, ¿de dónde voy a sacar el stock? Pero sí me va a optar, ¿cierto? Me va a dar la opción de, por defecto, entregarme la bodega que tenga menos para poder ir vaciando entonces y hacer este ejercicio de la rotación de nuestros productos. En el caso de la compra, es a la inversa. En el caso de la compra, nos va a ofrecer precisamente la bodega, ojalá que esté en cero, para poder ir rellenando esa bodega. Así como también podría ofrecernos la bodega que tenga menos cantidad de producto y así entonces no tenemos una opción fija o nos viene la que viene por defecto, que fue la primera creada, ¿sí? Recuerden que ahora podríamos decir, perfecto, como está asignada esta, sigo, ¿cierto? Está bien, sigo, si no, busco y la cambio, ¿ya? Entonces, ahí hay una pequeña amortiguación de referido entonces a la asignación de las ubicaciones, ¿sí? Aquí, por ejemplo, podemos ver que este producto en particular tiene 2 bodegas, una unidad de negocio, 2 bodegas y cada bodega tiene su ubicación, ¿cierto? Por lo tanto, por defecto aquí me estaría dando la opción del punto de la ubicación punto de venta que está en la bodega de ventas, ¿cierto? Porque tiene menor cantidad que la otra ubicación. ¿Se fijan? Ahí está en el documento entonces que me da por defecto la bodega de ventas y en la ubicación el punto de venta referido entonces al despacho, que en este caso el stock sí me alcanza, porque justamente tenía uno, así es que me da por defecto esa opción, ¿cierto? Por ahí podría salir mucho más rápido, así vamos más ordenadito, vamos haciendo la rotación como corresponde y no estamos sacando de una bodega, ¿cierto? A lo mejor los productos nuevos y los antiguos van quedando, ¿sí? Es muy malo eso. Ya, vamos avanzando entonces. Tenemos un nuevo tema general referido a los correlativos de documentos, ¿ya? Aquí los correlativos de documento, ¿a qué se refiere? Se refiere a que eventualmente podríamos necesitar tener creado un documento que sea bastante parecido a otro, ¿sí? O en realidad sea igual, pero para una definición de análisis propio necesito que se llamen distinto o estén creados distintos para registrarlos por separado, ¿sí? Algunos, por ejemplo, determinan, no sé, supongamos una nota de crédito. Voy a tener una nota de crédito para mis clientes factura, voy a tener una nota de crédito para mis clientes boleta, ¿cierto? Y por lo tanto documentos distintos, que se llaman distintos. Pero eso lo puedo hacer en Manager, pero ¿cómo lo emito? ¿Cierto? Si para el servicio de impuestos internos todos tienen el mismo código, ¿cierto? La nota de crédito tiene solamente un código que es el 61. Entonces, ahí es donde podemos decir, perfecto, ¿ya? Por mucho que los documentos tengan distinto nombre, le vamos a indicar que va a tener el mismo código del servicio de impuestos internos y por lo tanto, como tiene el mismo código, va a utilizar en común el mismo correlativo de documento, ¿sí? Que tiene asociado al código del servicio de impuesto interno. Entonces, por lo tanto, si tengo la nota de crédito A, la B y la C, y las tres están enfocadas en que son, en el fondo, la nota de crédito, pero para mí yo las necesito por separado, ¿cierto? Puedo indicar que este código del servicio de impuestos internos me va a tener el correlativo en común, ¿sí? Entonces, de esa forma, voy a poder
hacer mis análisis correspondientes con las cuentas contables por separado, por ejemplo, por eso di esos 3 ejemplos. Lógicamente voy a poder entonces trabajar también con lo que necesito reportarle al Servicio de Impuesto Interno, ¿sí? Ojo, mucho ojo. Esta opción solamente va a estar disponible, por ser una identificación del correlativo, va a estar disponible para aquellos documentos que sean nuevos y se van a relacionar, ¿sí? Entonces, ojo, no puedo cambiar la que ya tengo. Tengo que entonces ir creando nuevos documentos para poder hacer esta opción, ¿sí? En la configuración de los tipos de documentos, ¿cierto? Por empresa, ahí teníamos la parte del correlativo, ¿cierto? En el tipo de correlativo, entonces ahí tenemos el interno al emitir, y ahora nos dice al emitir por código del Servicio de Impuesto Interno. Eso quiere decir que lo voy a lo mejor unir con otro que tenga el mismo código, ¿cierto? La nota de crédito A y la B, ¿cierto? Y estas dos van a compartir un número correlativo. Por lo tanto, el número correlativo que está en el campo ahí del lado del tipo de correlativo podría ser que la última la dio esta nota, como la última la podría haber dado la anterior, la B, ¿cierto? Entonces, ahí van a ir compartiendo ese correlativo, ¿ya? Por código del Servicio de Impuesto Interno. Bien, nuestra última novedad tiene que ver con una integración, ¿sí? En el menú de tesorería nos apareció ahora una opción que dice anticipa tus facturas, ¿sí? Este anticipa tus facturas se refiere al financiamiento Fingo. Esta integración está directamente relacionada con ellos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Aquí lo que hace es que puede, ¿cierto?, tener acceso a nuestra información, nuestros documentos pendientes, y por lo tanto podemos trabajar con ellos al ser un tipo factoring. Entonces podemos trabajar con ellos. Se contrata, ¿cierto? Hay que contratarlo con ellos, no con nosotros. Se contrata y ahí pueden ustedes trabajar de esa forma. ¿Qué es lo que va a hacer? En el fondo van a negociar ustedes sus documentos, pero ahí van a estar, va a poder leerlos directamente, ¿cierto? Y por lo tanto le podemos dar ese acceso, ¿cierto? A propósito, este registro, ¿cierto? Lo tiene a partir de Acepta, con la conexión de Acepta, así es que por lo tanto esta función es totalmente independiente a lo que naturalmente podríamos trabajar con un tipo factoring, ¿cierto? Donde el comprobante contable al hacer esa aplicación se tiene que hacer igual que siempre, manualmente, porque no hay una conexión. Simplemente le dijimos perfecto, entre, mire, y la negociación está aparte, ¿ya? Así que ahí tenemos nuestro financiamiento Fingo, ¿cierto? Que está en la opción de anticipa tus facturas. Cuando presionen ahí, los va a llevar directamente a la página de ellos, ¿cierto? Que viene siendo esta, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver las ofertas, pueden tener un acceso directo, ¿cierto? Y además poder ver los documentos que podrían negociar con ellos también, ¿ya? Bien, y así llegamos entonces al final de esta presentación de las opciones y nuevas funcionalidades que están disponibles con la versión de enero, ¿ya? Vamos entonces ahora a ver las preguntitas que por ahí vi que habían estado escribiendo. A ver, esto está en la nueva versión de Manager. Sí, ya está disponible. Recuerden que la versión de Manager se actualiza solita, ¿cierto? Y por eso, más o menos, si no me equivoco, tiene que haber sido como el 15 que se hizo la actualización. Si por ahí alguien me corrige, bueno, pero alrededor del 15, y por eso en esta fecha entonces damos esta presentación para que esté fresquita estas novedades por si se habían encontrado con alguna sorpresa, ¿sí? No tienes visible el punto de venta, Jessica, tienes que implementarlo, hay que configurarlo, hay que contratarlo, ¿cierto? Y por lo tanto ahí recién vas a poder tener visible el punto de venta. El punto de ventas, entonces, además, debe estar instalado en un equipo o en los terminales que tú quieras, ¿cierto? Van a estar instalados y, por lo tanto, ahí recién, al estar instalado, se te va a liberar o se te va a mostrar el menú de punto de venta que está en el mismo menú de ventas. Es un acceso ahí mismo, ¿cierto? Es un menú más, pero así. Entonces, por ejemplo, los documentos hay que indicarles, ¿cierto? Que los vas a usar en el punto de venta. Tienes que tener instalado, por ejemplo, si yo en mi computador, en este computador, no tengo instalado el terminal, no voy a poder ver el punto de venta por mucho que mi usuario sí pueda utilizarlo y por mucho que esté contratado.
¿Ya? Entonces hay que implementarlo, hay que tenerlo instaladito al terminal porque el terminal hace referencia a las conexiones del computador. Por eso se denomina terminal. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna otra preguntita? ¿Alguna duda? ¿Alguna dudita? ¿Les quedó todo clarito? ¿Encontraron alguna funcionalidad nueva que les pareció interesante? Por mientras ahí piensan o escriben, les recuerdo que en el canal de Manager vamos a aprovechar y vamos a compartir. Vamos a compartir aquí. Ahí está, ¿cierto? El canal de Manager en el que el canal de YouTube, ¿cierto? Manager Software. Y aquí justamente, hace poquitas horas ya habían subido algunos tutoriales, fíjense bien. Tutorial de Manager Más, ciclos calzados de compras, ¿cierto? Y ventas. Después tenemos el tutorial del IVA proporcional en facturas. Hace un par de semanas se subió el tutorial de cierre de mes, creación de cuentas contables. Tenemos la presentación anterior. Esta es de Rex. Ahí estoy yo. Acá tenemos algunos avisos comerciales, ¿cierto? Que es nuestro mago de las remuneraciones, ¿cierto? En un 2x-Rex. Tenemos tutorial, ¿cierto? De informes estándar, etcétera. Entonces, aquí ustedes pueden conectarse, ¿sí? Y literalmente van a poder, entonces, acceder a estos tutoriales. ¿Ya? ¿Ok? Ahí teníamos entonces la información. Lo que estábamos hablando al principio, para los que se integraron después, estábamos hablando de la aplicación que presentamos ayer, la aplicación de Manager, ¿cierto? Que es súper fácil descargarla. Simplemente tenemos entonces algunos indicadores. Tenemos gráficos que nos pueden permitir hacer gestión literalmente a la mano, ¿sí? En el teléfono, ¿cierto? En un dispositivo, tanto Android como de iPhone, ahí podemos ir a hacer la instalación, nos conectamos igual que con la página y por lo tanto ya podemos ver esos resultados que podríamos necesitar. ¿Ya? De una forma rápida, dinámica, no hay proceso de por medio, la información está actualizada directamente, así es que podemos ir viendo directamente toda esa información. Necesitamos hacer aprobación de facturas, de órdenes de compra, perfecto, podemos ahí detectar, tengo pendiente, por lo tanto me voy al sistema, hago la aprobación, listo. ¿Se fijan? Entonces ahí podemos ir teniendo novedades con nuestra aplicación. Bien, si no tenemos más dudas, Manager en YouTube. Les dejo aquí el canal. Es cosa que ponga Manager Software, pero ahí les dejo el canal. Estamos constantemente subiendo videos tutoriales de Manager. Véanlo, hay ya un montonazo, ¿cierto? De procesos cortitos. Son videos de 2-3 minutitos, ¿cierto? Entonces nos puede quedar súper claro ahí alguna ayuda a memoria. Siempre es útil. YouTube ahí siempre tiene las respuestas de todo, ¿cierto? Así es que, bueno, si estamos hasta aquí, les recuerdo que en cuanto a las presentaciones de novedades, siempre más o menos en la quincena van a estar recibiendo su cita, ¿cierto? Para poder conectarse y poder ver las nuevas funcionalidades presentadas entonces para Manager Más, ¿sí? Por ahí podríamos tener ahí alguna novedad extra. Tenemos el canal de YouTube donde están los tutoriales y además como centro de capacitación los dejo invitados para que también hablen con las chicas, ¿cierto? Con Elizabeth, con Raquel, con Jimena, en fin, ¿cierto? Y puedan pedir sus cursos, tesorería, importaciones, ¿cierto? Ahí están listos. ¿Ya? Bien, nos estamos viendo entonces una próxima oportunidad. Que estén muy bien, que tengan una muy buena semanas y nos vemos en otra ocasión. Les dejo aquí, dejo por aquí y me retiro lentamente, dicen por ahí, ¿sí? La pequeña encuestita entonces para que puedan valorarnos. Díganos, cuéntenos, ¿qué les parece? ¿Qué cambiarían? ¿Cómo lo modificarían? ¿Quieren que los invitemos siempre a todos estos eventos gratuitos? ¿Necesitan algún curso, algún tema que toquemos en un curso? Sería muy bueno que nos avisen y así entonces, si ustedes nos comunican qué les falta, qué necesitan, lógicamente vamos a tratar de regalonearlos. ¿Ya?
Nos vemos entonces hasta otra oportunidad. Que les vaya muy, muy bien. Chao, chao.